educación en el cristianismo. Es como una catequesis de la educación en el cristianismo de los niños e ignorantes y de la consolación espiritual de los fieles cristianos oyendo sus confesiones. Es decir, todo es confesional. Los medios que la compañía tiene para cumplir su misión. La única vez que aparece la palabra educación es para referirse a la catequesis. Bueno, en la segunda fórmula, 10 años más tarde, ¿verdad? 10 años más tarde, estas cosas se concretan un poco más, ¿verdad? Y dice que la compañía ha sido fundada ante todo para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe. Claro, aquí resuena el protestantismo, ¿verdad? La defensa y propagación de la fe. Resuena en la defensa el protestantismo, en la propagación los descubrimientos, América, fundamentalmente, y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana. Almas, dice, traduzcan personas, ¿verdad? Eso quería decir almas entonces. Por medio de predicaciones públicas, lecciones dicen ustedes, pero eso ya suena. No, porque era explicar la Sagrada Escritura. Eso es lo que se entendía por lecciones. Y todo otro ministerio, o sea, servicio de la palabra de Dios, de ejercicios espirituales y de la educación en el cristianismo de los niños e ignorantes y de la consolación espiritual de los fieles cristianos, oyendo sus confesiones y administrándoles los demás sacramentos. Hasta aquí es lo mismo que en la primera forma. Y también dice, manifiéstense preparados los jesuitas para reconciliar a los desavenidos. Reconciliación, el servicio de la reconciliación, de construir puentes entre gente en conflicto. Es un tiempo de muchas guerras, ¿no? Muy diferente de todas las demás épocas de la humanidad, ¿verdad? Para socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales y ejercitar todas las demás obras de caridad. Es decir, este es un avance sobre la fórmula anterior. Es decir, no, para decirlo en dos palabras, no solo doctrina, sino también caridad, ayuda a la gente. En dos dimensiones, reconciliación y cualquier tipo de obras de misericordia. En la primera fórmula no aparece para nada colegios y universidades. En la segunda, en cambio, 10 años después, se lee lo siguiente: se pueden fundar colegios de escolares para comodidad de los estudios, donde quiera que algunas personas se decidieran por su devoción a construirlos y dotarlos. Y suplicamos que estos colegios, por el hecho mismo de ser construidos y dotados, sean erigidos con autoridad apostólica. Pero son colegios para candidatos a la compañía de Jesús. Aparecen los colegios en la segunda fórmula, pero como colegios
para candidatos, como quien dice, colegios semilleros, colegios viveros, ¿verdad? Para candidatos de la Compañía de Jesús. Estos estudiantes deberán ser de tales dotes intelectuales y de tales costumbres que se pueda justamente esperar que, acabados los estudios, serán aptos para las actividades de la compañía. Y sin embargo, ya en 1548, 2 años antes de la segunda fórmula, ¿verdad? Ya en 1548, Ignacio de Loyola responde como general, superior general de la Compañía de Jesús, a una petición del virrey de Sicilia para construir un colegio en Mesina. Y en 1551 surge la primera universidad, que se llama en sus orígenes el Colegio Romano. Está en Roma, pero se llama colegio, pero es universidad. Entonces, y esa universidad, ese colegio romano, evolucionará a lo largo de los años, de los siglos, hasta ser hoy en Roma la Universidad Gregoriana, que ha sido en sus aulas educadora de una gran cantidad, tal vez hasta más de 1/3 de los obispos de toda América Latina y muchísimos más sacerdotes. Es una universidad católica que tiene su centro en los estudios teológicos, pero que tiene también una facultad de historia, una facultad de sociología, una facultad de psicología en estos momentos, y un instituto que es autónomo y que es el Instituto Bíblico, dedicado a la Sagrada Escritura y a las lenguas. Es decir, entre 1848 y entre 1548 y 1551 empieza, ¿verdad?, a desarrollarse el trabajo de la compañía en la educación. Desde el siglo XIII, 1200 adelante, ¿verdad?, hay muy pocas universidades. Bolonia, en Italia, ¿verdad?, Oxford, en Inglaterra, París, en Francia, y Salamanca, en España, son las 4 primeras grandes universidades, ¿verdad? No vamos a ir aumentando, porque de hecho aumentan mucho hasta el siglo XVI, del cual estamos hablando, ¿verdad? Entre el 1200 a 1600 hay un aumento grande de universidades. Pero lo que importa es ver a qué llamaban universidades. Llamaban universidades a instituciones, ¿verdad?, que por otro nombre eran estudios generales. Estudios generales. Y tenían 4 facultades. Filosofía, teología,
derecho o leyes, como decían ellos entonces, leyes y medicina. ¿Y dónde se estudiaban las ciencias? Ciencias naturales, la física, la matemática, ¿verdad? Fundamentalmente aquí, en la filosofía. No se estudiaban en una facultad especial. Entonces, vamos a ver en las constituciones de la Compañía de Jesús, que se escriben entre 1545 y 1555, esos 10 años. Ignacio de Loyola muere 1556, ¿verdad? Y deja escritas ya las constituciones, aunque no cerradas, porque en la Compañía de Jesús la máxima autoridad no es el superior general, sino es lo que llamamos la congregación general, que se reúne con representantes de todo el mundo para elegir un nuevo general, o para tratar cuando ha muerto, o cuando ha quedado incapacitado, cuando renuncia, o para tratar asuntos de importancia grande, ¿verdad? Bueno, pues la primera congregación general después de la muerte de Ignacio de Loyola es la que aprueba las constituciones, ¿verdad? Y fundamentalmente con muy pocas variaciones. Pero en el siglo XX, en la última década, en 1995, la otra congregación general revisa las constituciones, pero de una manera singular. No toca el texto mismo de las constituciones, sino que añade una serie de interpretaciones o modificaciones para rejuvenecerlas, para ponerlas al día, ¿verdad? Y eso se llama normas complementarias. En este libro ya no están solo las constituciones, están las constituciones y las normas complementarias de la Compañía de Jesús. ¿Qué se estudiará en las universidades? ¿Verdad? ¿Qué se estudiará? Primero, teología. Teología. ¿Y cómo entendían la teología? Fundamentalmente la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que se llamaba la escolástica, la filosofía de las escuelas. Pero también la teología positiva. ¿Qué entendían por positiva? Las obras de los santos padres, San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Niceno, los 8 grandes padres de la Iglesia. Y también entendían por teología positiva los decretos de los concilios ecuménicos. Después, la Sagrada Escritura. Y decía curiosamente, ¿verdad?, sin entrar en cánones para el foro contencioso. Es decir, no se metan en derecho de tribunales, en derecho de pleitos. No entra eso, ni siquiera eclesiásticos, ni siquiera derecho eclesiástico para pleitos, ¿verdad? Y luego, después, hay que estudiar humanidades. ¿Qué significaba humanidades? ¿Verdad? Latín, primero lenguas. Latín, griego, hebreo. Latín, griego, hebreo. Y la literatura, historia y poesía escrita en esas lenguas.
no era solo gramática, era también retórica y grandes autores de esas lenguas, ¿verdad? Es decir, esto es obviamente una consecuencia de que Ignacio y sus compañeros viven en un tiempo en que el humanismo está en auge. Erasmo de Rotterdam, el humanismo que empezó, se suele tener como fundador del humanismo a Petrarca, el poeta italiano Petrarca, en el siglo XIV, en 1300, ¿verdad? El siglo del 300, de los 1300 a 1400. Además, dice, estudien caldeo y árabe. Caldeo y árabe. ¿Qué es caldeo? La lengua de hoy Irak. Hoy Irak. La lengua mesopotámica, ¿verdad? Entre el Tigris y el Éufrates, los grandes ríos, ¿verdad? Y árabe, ¿verdad? Dice, donde fuesen necesarias o útiles para el fin dicho. Ya vamos a volver al fin luego. Y también estudien la lengua indiana, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, él no tiene mucha idea. Los jesuitas en su tiempo no han llegado todavía a América, ¿verdad? Pero se habla de los indios y presupone que hay una sola lengua, la lengua de los indios, la lengua indiana. Como ven, en medio de lo que hoy nos parece una cosa muy antigua, ¿verdad? Él es actual para su tiempo. Está diciendo, no vayan a poner una universidad en América sin aprender la lengua de los indios, la lengua indiana. Estudien también en las universidades las artes o ciencias naturales. Artes o ciencias naturales que disponen los ingenios, la mente, ¿verdad? Que disponen la mente para la teología. Es decir, él dice, el discurrir de la teología, el discurrir, el pensar teológicamente, ¿verdad? El pensar teológicamente es duro, necesita mucha aplicación, y las matemáticas y las ciencias naturales preparan la mente para esa tarea de la teología. Entonces la teología ocupaba la cúspide, la cumbre de los estudios universitarios, ¿verdad? Y estudien también lógica, física, metafísica, moral. Lógica, física, metafísica, diríamos hoy, y ética. Y ética. O sea, esas eran, ¿verdad?, las materias que se iban a estudiar en estos colegios, universidades, a un diverso nivel. A un nivel, como diríamos hoy, de pregrado, y a un nivel de posgrado en la universidad. Tengan en cuenta que los colegios eran para minorías. Los colegios no son como hoy, ¿verdad? La mayoría de la gente va a una escuela
a un colegio secundario, a una escuela secundaria. No, eso no, ni siquiera en los países de ellos, ¿verdad? Entonces, no era así, ¿verdad? Y en cambio dice, el estudio de la medicina y de las leyes, más remoto, más alejado de nuestra vocación, no se tratará en nuestras universidades. Están convencidos Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros de que la educación, ellos decían la doctrina, que la educación y la virtud, es decir, la educación y el ser personas de bien, hombres y mujeres de bien, están matrimoniadas. Ellos pensaban que la educación conduce al bien, conduce a hacer el bien, ¿verdad? Y que el hacer el bien se fundamenta en la educación. Y ellos tenían, por eso, una gran fe en la educación. Ignacio de Loyola fue un soldado. Ignacio de Loyola fue un pequeño noble, no de mucha altura, ¿verdad? Ni siquiera pues física, pero tampoco de mucha altura de familia, ¿verdad? De linaje, ¿verdad? Pero algo. Su casa donde nació era una casa torre, una especie de castillo, ¿verdad? Bueno, este hombre vivió prácticamente casi 30 años primeros de su vida, ¿verdad? Dedicado a las armas, dedicado a hacerse una carrera en el camino de las cortes, de la monarquía, de los reyes. Pero cuando lo golpearon en Pamplona, defendiendo la ciudadela, con una bala de entonces que era como una especie de pelota, ¿verdad? De acero, ¿verdad? Lo golpearon en la pierna y quedó cojo, y así renqueando en una camilla, lo llevaron a su casa en Loyola, ¿verdad? Y allá en Loyola pasó por un proceso tremendo, ¿verdad? Que cambió su manera de ver las cosas profundamente, un proceso de conversión. Y entonces decidió, ¿verdad? A través de ver cómo se sentía en su ánimo, pensando en hacer unas cosas y en otras, y dónde sentía paz y dónde inquietud, y dónde sentía alegría y dónde tristeza, se fue decidiendo por una vida nueva. Y al principio pensó que en Jerusalén, y quiso ir a Jerusalén, y se convirtió en un peregrino, después de haber hecho él mismo por primera vez los ejercicios espirituales. Durante mucho más que 30 días, los hizo por meses, ¿verdad? En una ciudad de la región donde nació el padre Andreu, ¿verdad? De Cataluña, que se llama Manresa, y en una cueva ahí. Bueno, entonces, después de haber pasado por problemas internos tremendos, estuvo a punto de suicidarse por escrúpulos sobre su vida anterior, ¿verdad? Que se empezó a odiar. Pero bueno, fue encontrando el camino, tuvo mucha experiencia mística,
Cuando no pudo quedarse en Tierra Santa, en Palestina, porque los turcos que tenían el dominio de aquella región no lo permitían, entonces los franciscanos que estaban allá le dijeron: usted no puede quedarse, váyase. Bueno, entonces se fue y empezó otra peregrinación. ¿Y qué peregrinación fue esta? La peregrinación de los estudios. Empezó en Barcelona estudiando latín, se fue a Alcalá, otra universidad que nació después de estas, en España. No le fue bien, se fue a Salamanca, tampoco le fue bien, porque empezaron a meterle problemas con la Inquisición, ¿verdad? Por aquello de que daba ejercicios sin ser sacerdote. Y finalmente emprendió camino a París. Y en París es donde encontró a sus compañeros. Y en la Universidad de París se hizo maestro. Maestro, maestría, pues, ¿verdad? Era lo que llamaban entonces, ¿verdad? Maestro en artes. Ni siquiera en teología, en artes, ¿verdad? Y todos sus compañeros fueron maestros en artes. Y era un grupo multinacional, ¿verdad? Franceses, españoles, portugueses, ¿verdad? Y se fueron a Roma a ponerse, pero ya había a ponerse a los pies del Papa. Si no podían ir a Palestina, se hizo esto imposible. ¿Qué otra cosa puede sustituir a eso? Que estemos disponibles para cualquier misión en el mundo. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Quién va a dar esa misión? El Papa, que tiene una visión más amplia. Ese fue el inicio de la compañía. Bueno, pero traían una experiencia educacional enorme. De tal manera que la educación jesuita se convirtió prácticamente en el modus parisiensis. Dicho en latín, ¿verdad? Al modo de la Universidad de París. Y ese fue, digamos, el patrón que pusieron. Para 1556, cuando murió Ignacio de Loyola, había ya más de 30 en una década, ¿verdad? Más de 30 instituciones educativas de la Compañía de Jesús. Pero además de el contenido, ellos tomaron de la Universidad de París el modo de enseñar. Y el modo era un horario de clases formal. Segundo, composiciones. Hoy dirían laboratorios, hoy dirían redacciones, hoy dirían trabajitos, ¿verdad? En los Estados Unidos dicen papers, ¿verdad? Composiciones que deberían ser corregidas, revisadas por los maestros. Y finalmente una cosa muy importante, ¿verdad? Debates. Es decir, la ciencia está formada por muchos aportes. La sabiduría, la educación viene de muchas fuentes. No todo es igualmente válido, no todo tiene la misma calidad. Entonces, parte de la educación era aprender a debatir, a defender ideas, pero también a contrastarlas, también a atacarlas, ¿verdad? Para llegar a algo más avanzado, para avanzar, ¿verdad?
en la educación. Y finalmente, y ahí cambiaron el modus parisiensis y le pusieron una parte estrictamente jesuítica. En todos los colegios de la compañía y en las universidades había teatro. Teatro. Y en esos dramas, en esas comedias, ¿verdad?, algunas de autores notables, ¿no?, y otras inventadas por los profesores y aún por los alumnos, ¿verdad? Y entonces representadas públicamente. Y el teatro se convirtió en un modo educativo, en un modo de difusión de la educación. Es decir, hoy ustedes lo harían probablemente, además a lo mejor que con el teatro, lo harían con los TIC, ¿verdad? Lo harían a través de los medios de comunicación, lo harían a través de todas las tecnologías de información y comunicación modernas. ¿Por qué se vuelven educadores los jesuitas? ¿Por qué? Porque pensaban que la educación y el bien eran correlativos, y porque en último término lo que querían era conseguir hombres y mujeres de bien. Dije mujeres, no muchas, pero algunas hubo, muy pocas, pero algunas en aquel tiempo. Algunas, sobre todo, hijas de reyes. El foco de la compañía en cuanto a hacer el bien, en cuanto a conseguir ciudadanos y ciudadanas profundamente cristianos en el caso de creyentes, y si no, profundamente éticos, ¿verdad?, y capaces de apostar la vida a un valor humano fuerte, ¿verdad? No les extrañará que la compañía se fijó en la justicia. En un mundo de tanta desigualdad, en un mundo de tanta pobreza y tan resistente. Dicho brevemente, la misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta. La misión de la compañía hoy, el rejuvenecimiento de estas dos fórmulas que aprobaron los papas en 1540 y en 1550, el rejuvenecimiento de esa misión se formula así: el servicio de la fe y la promoción de la justicia, que constituye una exigencia de la fe. No está separada de la fe. Promoción es una palabra positiva, ¿verdad? En otros momentos habla la misma Congregación General 32 habla con otra formulación de lucha por la fe y lucha por la justicia. No solo servicio a la fe y promoción de la justicia, sino lucha por la fe. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un siglo en el cual la fe no es algo que se cae de su peso. Y, por supuesto, porque la justicia es algo conflictivo.
en este mundo. Entonces, la lucha por la fe y la lucha por la justicia. Si van a la fórmula de 1550, aquello se formuló: defensa y propagación de la fe. Eso se rejuvenece en 1975 en lucha por la fe o servicio a la fe, en un momento en que la fe ya no es, ¿verdad?, aquello con que se nace. Hay mucha gente que no nace con la fe. Vaya. Y después dice: y también manifiéstese preparado, el jesuita, para reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las demás obras de caridad. Esta segunda parte se rejuvenece con promoción de la justicia o lucha por la justicia. Y así resulta la nueva formulación de la misión de la compañía. Esta misión de la compañía es misión también de todas las obras de la compañía. De todas. No es misión únicamente de las obras dedicadas al apostolado social o a la investigación y acción social, sino es misión de todas las obras de la compañía. Dice el secretario de San Ignacio, el padre Polanco, en un memorándum que hace, ¿verdad?, sobre los beneficios de la educación. Dice: para los estudiantes, los pobres que probablemente no pueden pagar maestros y mucho menos educadores privados, podrán hacer su propia educación. Una gran parte de los colegios y universidades en el siglo XVI eran pobres, eran estudiantes pobres. Recuerden, esto se podía porque colegios y universidades tenían fundaciones, estaban fundados, y con sus rentas de esas fundaciones se podía hacer esto, ¿verdad? Hoy tenemos un gran problema con esto, ¿verdad?, en nuestras instituciones educativas. Pero en la Congregación 34, que fue 20 años después de la que rejuveneció la misión, puso al día la misión de la Compañía de Jesús, en la Congregación 34 hay un decreto, el decreto 17, sobre la compañía y la vida universitaria. La compañía y la vida universitaria. Y dice: hay dos desafíos fundamentales. Uno es el desafío de la estructura universitaria. El desafío de la estructura. Parece redundante, parece inútil el decirlo, pero el desafío primero es que las universidades jesuíticas sean
auténticamente universidades, que no sean colegios, que sean realmente científicas, que sean realmente educadoras, ¿verdad? Que tengan calidad. Pienso yo, no sé lo que pensarán ustedes, que la corrupción suele comenzar normalmente en nuestras instituciones por la incompetencia. Cuando se eligen funcionarios en el Estado o empleados en una universidad, porque son parientes, porque tienen un tremendo cuello, porque, ¿verdad? Por ahí comienza la corrupción y por ahí comienza la mediocridad de la universidad. Entonces, ese es el primer desafío. Y el segundo desafío es que sean universidades jesuíticas, es decir, que respondan a esta misión, que sean centros, ¿verdad?, que sirvan a la fe y que luchen por la justicia, ¿verdad? Por eso Chema Togueira les dirá que el pensamiento fundamental de Ignacio Ellacuría era que la universidad sea conciencia crítica de la realidad nacional. La universidad no puede tener en este sentido, ¿verdad?, de la lucha por la justicia, no puede tener su centro dentro. Es una universidad descentrada, porque su centro está en la realidad, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo desafío, ¿verdad? Y para ratificar que efectivamente las universidades jesuíticas pueden hacer esto, este decreto, que no es un decreto de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, sino que es un decreto de la Congregación General 34 de toda la Compañía Universal, dice: esta tarea es posible, la de este segundo reto, ¿verdad? Cuenta ya con mártires que han testimoniado que una institución superior de enseñanza e investigación puede convertirse en instrumento de justicia en nombre del Evangelio. Y obviamente, bueno, estas palabras están tomadas de un discurso del anterior superior general, padre Kolbenbach, en la Universidad de Santa Clara, en los Estados Unidos. Entonces, con esos dos retos, convertirnos en una universidad que responda a la fe de Ignacio de Loyola y sus compañeros en la educación, siendo una universidad auténticamente universitaria, ¿verdad?, superior, una universidad que siempre tienda a lo máximo, a lo mejor, y una universidad que de esa manera universitariamente luche y sirva a la justicia y la promueva, es como vemos que esta fe en la educación puede convertirse en una corporeización de la misión de la Compañía de Jesús y de su identidad. Muchas gracias.